Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto del aprendizaje. Bueno, pues el día de hoy comienzo sin estudiantes. Espero que en unos minutos se integren con su servidor. Su asesor, Manuel Antonio Chablé Pesina. Es un gusto colaborar con ustedes ya en el final de esta segunda semana de este gran módulo 18. Pues échenle ganitas, generación 53. Son un buen grupo, sin embargo, pues sí, a los espacios abiertos sí me han fallado. Por ahí nada más dos de ustedes son los que me han estado acompañando, pero el resto sí ha brillado por su ausencia. Pero bueno, espero que las grabaciones les sirvan para el efecto, eh, el objetivo principal, que es adquirir las competencias suficientes necesarias para aprender cálculo y con ellas poder desarrollar las actividades integradoras que se te presentan en cada semana. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. La clase pasada, nuestro tercer espacio abierto del aprendizaje, no terminamos esta presentación, entonces espero que hoy sí podamos terminarla. Voy a hacer un repaso rápidamente de lo que vimos en este módulo, cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales de la semana 2. Veíamos esta frase, ¿no? Que sin duda con esfuerzo y dedicación y entereza lograrás llegar a la meta que está cada vez más cerca. Leímos los objetivos, les di algunas recomendaciones que considero de suma importancia. Hacía énfasis en cuanto a la organización del tiempo para las actividades integradoras, para que no se nos vaya a saturar lo que es pues el día domingo principalmente la plataforma y tengamos ese impedimento. Explicaba también lo de las extensiones que son solamente por fuerza mayor para que no abusen de este derecho, ¿vale? Y bueno, estábamos en el tema de las derivadas de una función. Dábamos lo que era el concepto de derivación, el concepto de libro, que es simplemente una razón de cambio, que es cuando la variable x, decíamos, cambia, ¿no? Cuando la variable x de una posición inicial obtiene una velocidad, cuando una partícula a partir de la velocidad obtiene una aceleración. Y así sucesivamente se va incrementando el gradiente de acuerdo a su cambio en la posición. A eso se le llama una derivada. Bien, bienvenido Alejandro, gracias por acompañarme. Veíamos también en esta... Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Veíamos también que no nada más cambia X, ¿verdad? Que hace referencia a un desplazamiento, sino que también cambia Y. Este desplazamiento en vertical normalmente es el tiempo, ¿no? Son estas dos variables, una distancia y un tiempo, y obtenemos como resultado la velocidad en la primera derivada. Y veíamos una definición ya más simple de la derivada, que es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. Lo mismo explicábamos cada uno de, de los elementos para formar este concepto. Veíamos que era la velocidad, que era una pendiente y un punto tangente también y una recta tangente. Todo esto lo explicamos. También las formas en que se nota una derivada, es decir, la forma en que las vamos a expresar. Decíamos que son cuatro formas diferentes. ¿Sale? Tenemos la primera d sobre dx de f de x. Así se denota una derivada, pero también una de las más comunes, les decía, es f' de x. Pero también tenemos otras dos más, dy sobre dx y simplemente y'. Cualquiera de las cuatro formas representan una derivada, recordando que f de x es y. Todo eso lo explicamos. Ahorita nada más estoy haciendo un repaso muy rápido. Veíamos las propiedades de la derivada de una función. Ujú. Algunos lo pueden comprender simplemente como una fórmula, tal vez. ¿Sale?
pero es una propiedad. La primera, que es la fundamental, se la tienen que aprender de memoria, que es la expresión ax a la n, donde a es el coeficiente, que es un número que acompaña a la variable x, y n es el exponente, el grado del elemento algebraico. Bien, si cumple con estas características, entonces la primera propiedad dice que esa n, que es el exponente, va a bajar a multiplicar a mi base a, y a ese exponente n le vamos a restar una unidad. ¿Sale? Y veíamos los ejemplos, ¿no? Aquí Alejandro nos ayudó a resolver el primero rápidamente. En el segundo, aquí este está un poquito más complejo porque aparece un radical, pero les explicaba. Inclusive por ahí también les recomendé el libro de Baldor, se los presenté para que pues sus competencias en cuanto al conocimiento y dominio del álgebra se les facilite, ¿no? Porque esto no es otra cosa más que la aplicación de pues de conocimientos previos en propiedades de los exponentes algebraicos, en el equilibrio de funciones, en la transformación en igualdad de ecuaciones, todo eso es álgebra, ¿no? Y haciendo o parafraseando estas propiedades exponenciales, también hay una que es de los radicales, que tiene que ver con los exponentes, en el que el grado del radical se convierte en el inverso denominador de la potencia. Entonces, si aquí tenemos una raíz séptima, pasa como un denominador del elemento exponencial, que en este caso es 5, así que se convierte en x a las 5 séptimos. Y ahora ya es más fácil poder encontrar quién es n, quién es a, y llevamos a cabo la derivación. Lo demás es, ni siquiera es álgebra, es aritmética, una resta de divisiones, una resta de números radicales, perdón, racionales. Eso es aritmética. Yo lo explicaba también en el primer espacio abierto del aprendizaje. Las matemáticas se dividen en aritmética, que son las 7 operaciones básicas, sin ser grosero, pero es lo que se enseña en la primaria, ¿no? A sumar, a restar, a dividir, las potencias, las multiplicaciones, los radicales y logaritmos, ¿sale? Que ya en algunos lugares se enseña en la secundaria, pero es lo más básico, ¿sale? Ya después viene el álgebra, que ya se enseña en secundaria. Así que hay que estudiar, hay que estudiar. Y aquí está. Ese es el resultado. 5 séptimos de x elevado a la menos 2 séptimos. Y yo aquí hacía énfasis. Si el reactivo, si el ejercicio se te presenta con un radical, tú tienes que entregar tu resultado expresado también en radical. Por lo tanto, hay que volver a transformar. Este exponente hay que regresarlo con su radical y el grado del mismo. Entonces, S5 se conserva como numerador. S7 se conserva como denominador. Lo único que vamos a cambiar es ese exponente que es menos 2 séptimos, donde la x elevado a la 2 se conserva y ese grado menos hace que lo pongamos debajo y el 7 se transforma en la raíz séptima. Y eso es todo, ¿no? Veíamos en el ejemplo C, y es igual a 4 séptimos de x a la séptima. Bueno, eso estaba muy fácil, ¿verdad? Como resultado, me da 4x a la 6. Aquí veíamos que esto es muy sencillo, ¿no? 7 por 4, 28. 28 entre 7 es 4, ¿no? Y en el inciso D, esa es otra transformación. Si me piden la primera derivada de 8 que se encuentra sobre x a la décima, pues lo voy a transformar. Esa x a la décima la voy a subir. ¿Sale? Con el exponente negativo. Y es exactamente lo mismo. Y resuelvo de acuerdo a la primera propiedad y simplifico, ¿no? Obteniendo como resultado menos 80x a la menos 11. Pero insisto, si el reactivo, si el ejemplo te lo están dando en racional, tengo que expresar mi resultado de la misma manera. Por lo tanto, me queda el menos 80 como numerador y ese x a la menos 11
lo ponemos como denominador con una potencia positiva. Y eso es todo. Bien, veíamos también la propiedad número 2. En la propiedad número 2 veíamos que es una variante de la propiedad uno. Aquí tenemos la función ax, no hay exponente. ¿Qué sucede cuando no hay un exponente? Bueno, la segunda propiedad dice que en su primera derivada solamente me queda el coeficiente, es decir, la x se va la variable, ¿sale? Si tú te encuentras con un elemento algebraico que no tiene exponente, su primera derivada será solo la constante, se va la variable. ¿Por qué? Y explicábamos aquí en la parte superior derecha. Pues porque de acuerdo a la primera propiedad se nulifica el exponente, porque es uno menos uno me da cero. Todo número elevado a la cero te da uno. Es por eso. Lo veíamos la clase pasada. Y en los ejemplos, pues todos los que poníamos, pues simplemente eliminábamos la variable x y nos daba el valor del coeficiente convirtiéndolo en una constante. Y eso fue muy sencillo. La propiedad 3 les comentaba yo, que se escribe igual que la propiedad 2, pero tiene una diferencia. En la propiedad 3 es cuando te piden derivar una constante. Y aquí yo explicaba, no existe función sin un elemento algebraico. Y no existe elemento algebraico sin una variable. Así que si no hay álgebra, pues no hay funciones. Si no hay función, pues no hay derivada. ¿Sale? Es a lo que le llamamos una incongruencia matemática. No me pueden pedir la derivada de una constante, pues no, no hay elemento que resolver. Por lo tanto, si me lo llegaran a pedir, pues sería cero. Cero sería la primera derivada de una constante. Y no importa lo que me pongan, siempre será cero. ¿Vale? Para que no se les olvide, si no hay elemento algebraico, si no hay un elemento variable, no se realiza. Su resultado es cero. Bien, pues aquí nos quedamos. Ahora sí, nos toca ver la derivada de la suma o de la resta. Para ambas es igual. Es decir, si mi función fuera igual a g de x más o menos h de x, ¿por qué g y por qué h? Pues porque ni modo de ponerle f y f, hay que diferenciarlas. Entonces, una manera de diferenciar cada término algebraico pues es poniéndole a una g y al otro h. Y si a ti te gusta, Como, si a ti te gusta, pues puedes ponerle J o I o lo que tú quieras siempre y cuando te entiendas. ¿Sí? Bien, he encendido su micrófono. No sé quién sea HP. ¿fui yo? Yo creo que sí, porque está encendido tu micrófono. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Isela. Ok. Isela, eh, Ok, desde el primer espacio abierto del aprendizaje les pedí de favor que en el chat escriban su nombre completo para el pase de lista. ok. Y es importante que para ganar los puntos que se otorgan al final de los espacios abiertos del aprendizaje, que participen en estos espacios. ¿Sale? Entonces, para que te pongas bien las pilas y ganes esos puntos. Y que ya no faltes en los espacios abiertos, porque de los 8 tú tienes que tener 6. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en esta propiedad, que es la número 4 de la suma y de la resta, me dice que por fórmula o por propiedad, mejor dicho, simplemente vas a sumar o a restar la derivación de cada elemento. Eso es todo. Está muy sencillo. Veamos los ejemplos. Me piden la primera derivada de la función 3x al cuadrado más 5x. ¿Quién me dice? A ver, tengo a Isela y tengo a Alejandro. ¿Quién me dice? ¿Qué hago primero?
Ok, les ayudo. Lo primero que tengo que hacer es ver quién es G y quién es H. Eso es lo primero. Ahí está. Ya identifiqué quién es G y quién es H. Segundo paso, me dice la propiedad que tengo que derivarlos. Entonces derivo. El exponente 2 lo multiplico por mi base que es 3. 3 por 2 son 6. Y al exponente 2 le quito uno, pues me da uno, no se pone. Ya está. Ahora derivo a H. Esta es la segunda propiedad que veíamos. Si me piden la primera derivada de 5x y no hay exponente, se va la variable y me queda solamente la constante 5. Ya está. Y ya acabé. Ya no puedo simplificar más porque 6x es un término diferente a 5. 6x es un término lineal y 5 es constante. No son términos semejantes, así que así se queda. ¿Sale? Vamos al ejemplo B. En el ejemplo B, esa está interesante. Normalmente, cuando les pido que participen y me ayuden a resolver esta, les causa conflicto. Mm, Son pocos los que sí me han ayudado a resolverla, son pocos, porque sí observo que sí hay deficiencias en cuanto pues a la parte algebraica, inclusive hasta en la aritmética. Por eso los invito a que se pongan a estudiar, a que le echen ganitas, porque las matemáticas son muy bonitas, pero si requiere, pues dicen por ahí, arrastrar el lápiz, hay que ponerse a estudiar. Bien, aquí no hay una G y una H, no hay dos términos. Aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro términos. ¿Qué es un término? Los que están entre signos. 5x a la 4 es un término. 2 raíz de x cúbica es un segundo término. Un medio de x al cuadrado es el tercer término. Y menos 3 es el cuarto término. Y algunos me preguntaban, si tengo entonces cuatro términos, ¿por qué en mi derivada, en la cuarta propiedad, solamente tengo g y h, que son dos? Y bueno, yo ahí les respondo, porque solamente es un modelo matemático que tú aplicas para diferentes circunstancias. Es decir, tú puedes tener cuatro términos, cinco, seis, 10, los que quieras, pero te está diciendo en la propiedad que todos los vas a resolver de la misma manera. ¿Qué manera es? Pues derivando cada uno de ellos y simplificándola. Punto, se acabó. Así que, paso número uno, derivo 5x a la 4. 5 por 4, 20x. Ese 4 menos uno me queda cúbica. Ya está el primero. Voy con el segundo. Y el segundo está interesante, porque aquí hago uso de las propiedades que ya mencionaba de los radicales. Ese radical es como si fuera una raíz a la 2. Cuando no se le pone ese numerito arriba, se asume que es una raíz cuadrada. Entonces se convierte en x 3 a la 2, x 3 sobre 2, x elevado a la 3 medios. ¿Sale? Entonces, esta x elevada a la 3 medios multiplica a 2. Y el multiplicarlo, pues me queda como resultado x elevado a la 1 medio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le dejo el uno y el de abajo, que es el medio, el 2 lo vuelvo a sacar como radical. Otra vez lo regreso, el radical. ¿Y qué fue lo que pasó? Que simplemente se tuvo que multiplicar por uno y yo tenía un menos 2 más uno, pues me da menos 3. Por eso es que de ahí sale el 3 y me queda como 3 raíz de x. Y ya está. El siguiente término está más fácil, un medio de x al cuadrado. Simplemente multiplico el 2 por un medio, pues te da uno. Y uno por x es x. Y 2 menos uno pues te da uno, no se pone. Pocas palabras, te queda la x solita. Y el último término, menos 3 aplicando la tercera propiedad, pues la derivada de una constante es cero. No se pone, se cancela, se elimina. Por eso es que me da este resultado.
y ya no se puede simplificar más, porque son términos diferentes. El primero es cúbico, el segundo es lineal y el tercero es lineal también, pero se expresa diferente. Ahí se queda. ¿Sale? Bien, vamos a la quinta propiedad. Si alguien tiene alguna duda, Alejandro, Isela, por favor abra su micrófono y con todo gusto haré lo que pueda para resolver su duda. Hasta el momento ningún asesor. Gracias. Gracias, Alejandro. Bien, entonces pasamos a la quinta propiedad, la derivada del producto. Y aquí vuelvo a lo mismo. No me cuesta nada dar un repaso para no dar por hecho que ya todos lo dominan. ¿Qué es el producto? El producto es el resultado de una multiplicación. Cuando te pidan la diferencia de algo, es el resultado de una resta. Cuando te pidan la sumatoria, pues es el resultado de una suma. Cuando te pidan el cociente, pues es el resultado de una división. ¿Sale? Y así. Esto es lo bonito de las mate. Cada uno tiene un nombre, tiene algo específico para poderlo utilizar con el lenguaje matemático adecuado. Entonces, me están pidiendo que yo derive el resultado de una multiplicación. Eso es el producto. Y me dan la función f de x igual a g de x por h de x. Recuerden ustedes, en la primaria nos enseñaban a poner el por con una crucecita que más bien se parece a una X. Pero cuando entramos a la secundaria nos dijeron que ya no lo usáramos, porque en la secundaria empezábamos a utilizar álgebra y en álgebra se utiliza mucho X. Para no confundir el signo de por con la X, se dejó de usar. Para este nivel, que ustedes ya están por terminar la preparatoria, es importante que nunca, nunca de los nunca se utilicen el signo de por. Ese ya no se usa. Hay que olvidarlo. Para multiplicar usamos paréntesis, utilizamos el punto o no ponemos nada. Si son términos algebraicos, no ponemos nada. Si hay coeficientes, para no confundir, ponemos un puntito. Y si tenemos un conjunto de operaciones, ponemos paréntesis. No se les olvide. Esta es una de las propiedades básicas del álgebra básica. Bien, ok. Dicho lo anterior, entonces la propiedad número 5 del producto me dice que tienes que derivar a g y lo vas a multiplicar por h sin derivar y le vas a sumar h derivado y lo vas a multiplicar por g de x sin derivar. Entonces es uno y uno. Derivas el primer término y lo multiplicas por el segundo sin derivar. Después le vas a sumar el segundo término derivado y lo vas a multiplicar por el primer término sin derivar. Eso es lo que te dice la propiedad. Veamos ejemplos. Primer ejemplo. Me dan la función f de x es igual a 3x quinta, que multiplica a menos 2x séptima más 8x quinta menos x. Ahí está. Solamente tengo dos elementos. El primer elemento es un término solito, 3x quinta, y el segundo elemento se encuentra dentro de un conjunto que está entre paréntesis. Menos 2x a la séptima más 8x quinta menos x, todo representa el segundo elemento. ¿Sale? Ahí está, como primer paso, identificar quién es quién. G es 3x quinta y H todo lo que está en el paréntesis. ¿Sale? Ahora que ya los identifiqué, me voy guiando con la propiedad. Por eso es que algunos le llaman también como una fórmula, porque te va diciendo qué paso es el que tienes que hacer. Te dicen g' de x, que quiere decir que vas a derivar a g. Derivamos entonces 3x quinta. ¿Cuánto te da? Pues te da 5 por 3, 15x. 5 menos uno te da 4. Ya está. Y te dice la fórmula o la propiedad. Ahora multiplícalo por hx sin derivar.
Y hx es todo lo del paréntesis. Entonces, como es sin derivar, pues nada más lo bajo. Todo lo que está en el paréntesis lo pongo exactamente igual. Menos 2x a la séptima más 8x quinta menos x. Ya está. Ahora te dice, súmale. Bajas del signo de más y te dice la primera derivada de hx. Ahora sí, derivamos todo lo que está en h. Tengo menos 2 por 7 menos 14. X a la 7 menos uno, pues me da sexta. Ahí está. Siguiente. 8 por 5 40. Y a ese exponente 5 le quitamos uno, pues me da 4. Ya está. El último. La primera derivada de x, pues me da uno. Ya está. Último paso de la fórmula o de la propiedad. Dice multiplícalo por g de x sin derivar. Pues lo bajo nada más. G de x es 3x a la quinta. Ahí está. Ya lo bajé. ¿Ya habré terminado? Pues no. Lo único que acabamos de hacer es ordenarlo de acuerdo a la propiedad. ¿Qué me falta? Pues desarrollarlo. Hay que resolver esta propiedad, hay que resolver esta multiplicación, luego sumarla con la segunda multiplicación. ¿Qué tengo que hacer? Ahí están los elementos ya compuestos, ¿no? Ahora pues resuelvo. ¿Qué hago? Pues 15x a la 4 multiplica a todos y cada uno de los elementos del paréntesis. Comenzamos. 15x a la 4 por menos 2x a la séptima. Y aquí empleamos otra propiedad que me dice cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. Entonces, ¿cómo es esto? En el primer término se entiende 15x a la 4 multiplica todo. Pero en el segundo elemento también lo puedo resolver así porque el orden de los factores no altera el producto. Pero si te causa conflicto, lo volteamos. Y es lo que sucedió aquí. Puse 3x quinta primero y después lo del paréntesis. Lo puse al revés. Pero si lo haces como está arriba, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, siempre y cuando se trate de una multiplicación. Bueno, vamos a resolver. 15 por menos 2 menos 30. X. 4 más 7 porque lo dije que los exponentes se sumaban. 4 más 7 me da 11. Ya está. Siguiente. 15 por 8 120. X. Los exponentes se suman. 4 más 5 9. Siguiente. 15 por X, pues 15X. Como está negativa, pues conserva el signo. Los exponentes 4 más 1 5. Ahí está. Ya terminé el primero. Vamos con el siguiente. Y aquí tengo que tener cuidado con los signos, porque es más 3x a la quinta. Así que más 3 por menos 14 menos 42. X y los exponentes 5 más 6 11. Siguiente. Más por más 3 por 40 120. Los exponentes 5 más 4 x a la 9. El último, 3x a la quinta por menos uno, pues lo mismo, nada más cambia el signo. Menos 3x quinta. Ahí está. ¿Ya terminé? No, todavía no, porque aquí sí tengo términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tienen el mismo exponente. Tengo dos, menos 30x a la 11 y menos 42x a la 11. Signos iguales se suman y conservan el valor del signo. 30 más 42, 4 y 3 son 7, son menos 72x a la 11. Ahí está. Siguiente, más 120x a la 9 también es semejante con el otro 120x a la 9. Ambos positivos se suman y conservan el valor del signo. Me da 240x a la 9. Siguiente, menos x menos 15x a la quinta menos 3x a la quinta. Términos semejantes por ser a la quinta también. Signos iguales se suman, conservan el valor del signo. Me dan menos 18x a la quinta. ¿Ya terminé? Sí, ahora sí, ya terminé. Ya no la puedo simplificar más porque el primer término es a la 11, el segundo a la 9 y el tercero a la quinta. Ya no son semejantes. Ahí se queda. ¿Dudas, Alejandro, Isela? No, asesor, ya me quedó más claro. Gracias. Excelente. Gracias, Alejandro.
Vamos entonces al segundo ejemplo. Y es igual a x al cubo menos 5, que multiplica a 4x al cuadrado más 2x. A ver, para que ganen su participación, ya sea Alejandro o Isela. ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso sería simplificar el primer elemento. Antes de simplificar, ¿qué hago? Identificar cuál es G y cuál es H. Es correcto, Alejandro. Perfecto. Identificar quién es quién. Ahora sí, segundo paso, Simplificar. ¿cómo simplifico? Que realmente te voy a ser honesto. No se va a simplificar, al contrario, se va a hacer más grande. La palabra que tienes que utilizar es desarrollar, ¿sale? O realizar el producto, o sea, la multiplicación, ¿sale? Ahí está. ¿Qué tengo que utilizar? De acuerdo a la propiedad, te dice g' de x. Entonces derivo a g. Tienes x cúbica menos 5. Su primera derivada pues es 3x y ese cubo se convierte en cuadrado. Ahí está. Y te dice multiplícalo por h sin derivar. H lo bajo tal cual, bajo 4x al cuadrado más 2x. Ahí está. Luego te dice, súmale la primera derivada de h. Entonces derivo h. 4 por 2, 8x. 2 menos 1, 1. No se pone. Ya está. Ahora derivo 2x. Por la segunda propiedad se va la x y te queda el 2. Y te dice multiplícalo por g sin derivar, lo bajo tal cual, x cúbica menos 5. Ahí está desarrollado, Alejandro. Ahí está. Como verás, realmente no se simplificó. Al contrario, se desarrolló. ¿Sí? Si a mí me pidieran simplificar este desarrollo, entonces sí, me quedaría como se expresó en un principio. Pero es al revés. Hay que desarrollar. ¿Dudas, Alejandro? ¿Todo va claro? ¿Como una Coca-Cola o como agua de manantial? Sí, todo claro, asesor. Excelente. Muy bien, pero ahí no termino, ¿verdad? Lo único que hice fue identificar los términos de acuerdo a la propiedad, pero falta, pues lo mero bueno, que es desarrollar. Multiplico 3x al cuadrado por 4x al cuadrado. Insisto, las bases se multiplican, los exponentes se suman. 3 por 4, 12. Y los exponentes 2 más 2 te da 4. Siguiente, 3x al cuadrado más 2x. Se multiplican 3 por 2 son 6. Y los exponentes me queda 2 más uno, una x cúbica. Ahora sumo y voy con los siguientes. 8x que multiplica a x cúbica, pues me da 8x a la cuarta. Después tengo 8x por menos 5 pues me da 8 por 5 40x. Ahora voy con el 2. 2 por x al cubo, pues 2x al cubo. Y 2 por menos 5 a más por menos menos, 10. Ahí está. Y todavía no termino porque tengo términos semejantes, ¿verdad? Entonces, 12x a la 4 más 8x a la 4 se suman, conservan el valor positivo, me queda 20x a la cuarta. Y en los cubos también tengo dos. 6x al cubo y 2x al cubo, ambos positivos, se suman, me da 8x al cubo. Y nada más tengo uno a la cuarta, que ya lo sumé, ya, perdón, me equivoqué. Los de la cuarta ya están, los del cubo ya están. Nada más tengo un término lineal, perdón, que es menos 40x, lo pongo. Y solamente tengo una constante, que es menos 10 y ya acabé. Ya no hay más que simplificar, hasta ahí se queda. ¿Vale? Bien. Veamos la sexta propiedad. Ya les decía yo, propiedad del cociente, es decir, cuando tengo un numerador y un denominador. ¿Qué tengo que hacer? Me dice la propiedad. Deriva el numerador g, multiplícalo por el denominador h y réstale la primera derivada del denominador h y multiplícalo por el numerador g, sin derivar. Y todo divídelo entre el denominador al cuadrado sin derivar. Otra manera correcta de explicarlo
con el lenguaje matemático correcto es el siguiente. Dice aquí, derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, menos la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar, y dividido Asesor, por la segunda perdón, función al tengo una cuadrado. duda. Adelante, Alejandro. ¿Los corchetes en el denominador? ¿Es en la parte de abajo? ¿Por qué ¿Sí? los lleva? Porque se eleva al cuadrado. Recuerda que una propiedad de la operación de conjuntos de la aritmética dice que las operaciones comienzas primero con un paréntesis y si tú vas a hacer otra operación, para no volver a repetir el paréntesis, lo cambias por corchetes. Y si tuvieras otra operación que involucra otro conjunto, no repites el corchete, ahora le pones llaves. Y así va en ese orden. Paréntesis, corchetes y llaves. Y como ahí la función ya tiene un paréntesis en h de x, ahora se le pone un corchete, porque esta operación completa se eleva al cuadrado. ¿Me expliqué, Alejandro? Perfecto, asesor. Órale, muy bien. Gracias por preguntar. Vamos a los ejemplos. Me dicen que tengo una función y es igual a 5x a la 4 menos 3x al cubo y todo sobre x quinta. Paso uno, ¿quién es quién, verdad? ¿Quién es g y quién es h? Ya están identificados. Paso 2, los acomodo de acuerdo a la propiedad. Y la propiedad me dice, primera derivada de g. G es el numerador, entonces derivo todo lo que está arriba. 5 por 4, 20x y a la 4 le quitamos uno, te queda el cubo. Después, el exponente 3 multiplica la base menos 3, me queda menos 9x y a ese cubo le quito uno, me queda cuadrado. Ya está. Ahora lo multiplicamos por hx sin derivar. H es el denominador, entonces bajo x quinta. Ya está. Ahora por propiedad me dice réstale la primera derivada de h. Entonces le voy a restar la primera derivada de x quinta. Pues me da 5x a la 4. Ya está. Multiplícalo, dice, por g de x sin derivar. Multiplico por el numerador tal cual. Lo bajo a 5x a la 4 menos 3x al cubo. Ya acomodé todo lo de arriba. Ahora en la parte de abajo, donde me preguntaba Alejandro, ¿qué onda con ese corchete? Veamos. Te dice que lo que tú tienes abajo como h, lo eleves al cuadrado. Entonces abajo yo tengo una x quinta. Le pongo un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Observa, Alejandro, que aquí ya no ponemos corchete. Arriba en la propiedad sí, porque te está indicando con respecto a una función y ya hay un paréntesis. Pero aquí, ya en la práctica, no se pone la función. Entonces, solamente hay un primer término de agrupación, que son los paréntesis. Aquí ya los cambié por un paréntesis y lo elevo todo al cuadrado. Ahí está. Ya que acomodé todo, de acuerdo a la propiedad, pues ¿qué sigue? Aventarse, así como yo me lo aventé en la anterior con el producto, ahora te toca a ti aventarte el desarrollo. Es un desarrollo algebraico. ¿Sale, vale? Veamos ahora otro ejemplo. X al cuadrado menos uno. Todo sobre x al cuadrado más 2x más uno. Paso uno, identificar quién es quién. Paso 2, desarrollar de acuerdo a la propiedad. ¿Sale? Derivando a g, multiplicando por h sin derivar, restando el denominador con la primera derivada, multiplicando con el numerador sin derivar y dividiendo todo lo de abajo, que es h al cuadrado. Ahí está. ¿Qué sigue? Desarrollarlo. Pero esto ya te toca a ti, ¿sale? Porque recuerda que la práctica hace al maestro, entonces hay que practicar muchísimo. 7. Última propiedad. Se le llama la regla de la cadena. ¿Qué es esto? Hay una propiedad de la aritmética, precisamente de la operación de conjuntos, que dice que tú tienes que resolver todo de adentro hacia afuera. Primero paréntesis, luego corchetes y luego llaves. Pues aquí en la regla de la cadena es al revés. Tú vas a resolver, pero de afuera hacia adentro.
Pudiera sonar complicado, pero ahorita que veas el ejemplo te vas a dar cuenta que es una vacilada. Está bien fácil. A ver, la primera derivada de todo lo que está en el paréntesis, observa, 3x al cuadrado menos 5x y todo elevado al cubo. Fíjate qué voy a hacer. Todo lo que está en el paréntesis va a ser mi base, todo. Entonces, aplicando la primera propiedad, ese 3 que es el exponente, baja a multiplicar a mi base, que es todo lo que está en el paréntesis. Y después lo voy a multiplicar por la primera derivada de la base. Pues la base es todo lo que está en el paréntesis. Entonces derivo lo que está en el paréntesis. 3 por 2 son 6. X y ese cuadrado se va. Se queda a la uno que no se pone. Y derivo 5x, de acuerdo a la segunda propiedad, pues solamente me queda 5. Ahí está. ¿Qué ocurrió? Pues lo que mencioné. Primero derivamos la potencia. Segundo paso, derivamos la base. Ahí está. ¿Y qué sigue? Pues ya resolver algebraicamente. Eso ya lo haces tú en casita. ¿Sale? Bien. El segundo ejemplo. ¿Qué pasa si me piden la primera derivada de la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos x y todo elevado al cubo? Ah, bueno, pues no me espanto. Primero lo que tengo adentro, 3x al cuadrado menos x se conserva. Y quito ese radical. ¿Cómo lo quito? Ya lo había explicado. Pues se convierte en el inverso denominador. Es el denominador del exponente 3. Ahí está. Ahora que ya está acomodado así, aplico la regla de la cadena. ¿Sale? Donde derivo a la primera parte, que es la raíz. Observa. Ujú. Asesor, perdón que lo interrumpa. Adelante, Alejandro. Ya se va a cortar Sí, la tienes sesión. razón. Gracias, Alejandro. Le recordamos a Isela que nos volvemos a conectar con la misma liga. Gracias, Alejandro. Excelente. Ahorita se va a acabar. Voy a continuar hasta que me saque. La derivada de la raíz es multiplicar el exponente, que era 3 medios, por mi base. Y a ese 3 medios le quito uno, me queda un medio. Ahí está. Y lo siguiente es derivar la base, que es lo que está dentro del paréntesis. 6 por 2 son 6x menos uno porque la derivada de x es uno.